Chicos, el día de hoy vamos a hacer nuestra clase de física moderna, ¿ya? Nuestra última clase, sí, porque ya esta semana terminamos el curso. La siguiente semana me imagino que será una semanita de repaso. Y ya después podemos descansar para tu examen. Así que vamos con fuerza, vamos con ganas. La física moderna, muchachos, inicia con el estudio de una radiación electromagnética conocida como radiación térmica. Entonces, la radiación térmica o rayos infrarrojos, también se le conoce así, ¿sí? La radiación térmica, también conocida como rayos infrarrojos, fue estudiada por Max Planck. Entonces, se puede decir que la física moderna inicia con el estudio de esta radiación, ¿sí? Que fue estudiada por Max Planck. Entonces, la física moderna inicia ¿con quién? Con Max Planck estudiando esta radiación térmica, y esta radiación electromagnética no podía ser explicada con los conceptos anteriores que ya se tenía de lo que es una radiación electromagnética. Las ecuaciones electromagnéticas de Maxwell, la teoría electromagnética de Faraday, las relaciones de los conceptos de la energía que se tenía en ese entonces, no servían para explicar este fenómeno. Entonces, se tuvo la necesidad de inventar nuevas teorías, nuevas hipótesis, nuevas fórmulas. Entonces, a partir de acá hay una línea bien clara entre lo que es una física y lo que será una nueva física. Entonces se le llama física moderna. A la física anterior a ella se le va a considerar física clásica, física newtoniana. También es válido decir mecánica clásica, mecánica newtoniana. Entonces, la física moderna inicia con Max Planck al estudiar una radiación que no podía ser explicada con lo ya conocido, ¿sí? Vamos a definir esta radiación. Muy bien, se define como una onda electromagnética que puede emitir todo cuerpo en función a su temperatura. Entonces, yo voy a tener dos situaciones. ¿Cuál es? Acá tengo la temperatura del cuerpo y acá tengo la temperatura del medio. Entonces, si la temperatura del cuerpo es mayor a la temperatura del medio, entonces Max Planck dice que ese cuerpo puede absorber, perdón, puede emitir radiación. Si la temperatura del cuerpo es mayor que la del medio, el cuerpo emite radiación. Y si la temperatura del cuerpo es menor a la temperatura del medio, entonces el cuerpo absorbe radiación. Entonces, esa teoría de Max Planck menciona que en realidad todo cuerpo puede emitir y absorber radiación. Entonces, para poder comparar, pues, que un cuerpo A emite o absorbe más radiación que otro cuerpo B, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de tener un cuerpo referencial, ¿no? Un cuerpo base en el cual yo pueda comparar a todos. Y a ese cuerpo referencial o cuerpo base le llamó cuerpo negro.
Entonces, el cuerpo negro no es otra cosa que un cuerpo ideal, es un concepto en realidad. Vamos a poner ese concepto. Cuerpo ideal capaz de emitir y absorber toda la radiación incidente. Eso es un cuerpo negro. Entonces, la física moderna inicia con esto. Inicia con Max Planck al estudiar esta radiación térmica, que vuelvo a repetir, no se podía explicar con los conceptos ya conocidos, se tuvo que idear nuevas hipótesis, pensar en nuevas teorías, en nuevas fórmulas, para poder explicar esta radiación. Tomó como base un concepto llamado cuerpo negro, que es un cuerpo ideal capaz de emitir y absorber toda la radiación que se incide. A partir de él ya puede comparar las radiaciones entre emisión y absorción que tiene cada cuerpo. También se le conoce como un emisor o absortor ideal, ¿no? Uno que emite todo y absorbe todo. Bien, muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿la radiación que se emite y se absorbe son solamente infrarrojos? No, toda. Bueno, el cuerpo negro emite toda, no solo infrarrojo, no solo los colores, sino toda la radiación que se le incide. No, hasta inclusive el ultravioleta. ¿Ya? Solo que de todos esos, pues esta es la que sirvió como base para explicar el comportamiento de todas esas radiaciones. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Bien, vamos a tomar una foto. Aunque el concepto más importante de Max Planck no es el descubrimiento, él lo asumió como el descubrimiento más importante. Mi aporte más importante es la aparición de la radiación. Yo me di cuenta que existía esta radiación. No es que él la haya inventado, en física no se inventa nada, se descubre. Entonces Max Planck descubrió esta radiación, bravo para él, pero su concepto más relevante es algo que él no lo consideró, incluso lo tomó como una travesura matemática. ¿Y cuál es eso? La cuantización de la luz o la cuantización de la energía, que es lo mismo. La energía es, la luz es emisión de energía. Entonces, al intentar calcular la cantidad de energía que puede emitir un cuerpo negro, Max Planck tuvo la necesidad de atribuirle a la luz una unidad, o sea, decir que la luz está hecha de cosas finitas, la cual él denominó cuantos. Y eso es su principio de la cuantización de la luz. Aunque él no lo tomó con mucha importancia, él lo tomó más que todo como un pequeño juego matemático que tuve pues que interpretarlo así para que la matemática encaje. O sea, él no lo tomó como algo irrelevante, como algo revolucionario, simplemente fue algo pues. De ahí no se me ocurrió en ese momento. Como que yo esté operando, ¿no? Por acá, y a mí se me ocurra multiplicar por 10 y dividir entre 10. Algo así, algo así. O sea, no es algo que él lo tomó muy importante. Para él importante es la radiación térmica. Eso para él fue global. ¡Boom! Poco más se lo tatúa en el espalda. Pero este principio fue lo más devastador y avasallador que pudo haber hecho este hombre. Cuantización de la energía. ¿Qué cosa es esto? Asumir que la luz está hecho de cosas más pequeñas, finitas. ¿Qué significa que algo sea finito? A ver, ¿alguien me puede decir qué cosa significa que algo sea finito? Que tiene límite.
La luz está conformado por pequeñas unidades llamados cuantos. Imaginemos que por acá yo tengo una fuente emisora y la luz pues tiene que salir así. Pero Max en la parte matemática mencionó de que la luz debe estar hecho de cosas más pequeñas, no sé de qué forma serán, pero debe estar hecho de cosas más pequeñas llamadas cuantos o quantum. Entonces esto da inicio a una nueva mecánica, a una nueva forma de estudio llamada mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica en este entonces es simplemente el estudio de partículas subatómicas y el comportamiento de ellas con interacción entre otras y entre su entorno. Y no es nada novedoso, pues ustedes en química han estudiado mecánica cuántica. Han estudiado al átomo, a su estructura y el comportamiento que tienen ciertas partículas. ¿O no han visto los famosos números cuánticos? ¿Han visto o no han visto los números cuánticos? Sí, hemos visto. Claro. ¿Y qué cosas son los números cuánticos? A ver. Ajá. ¿Qué son? La ubicación de un electrón. Los que determinan la posible ubicación o posición de un electrón. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos muy cerca. Son números que me determinan la posible ubicación de un electrón. Para yo determinar la ubicación de un electrón, tengo que delimitar una región en el espacio. A esa región, ¿cómo se le llama? ¿Orbital? Orbital. Claro, es una región de máxima probabilidad electrónica, ¿sí o no? Llamado orbital. Y esa región en el espacio debe tener tres cosas. Debe tener un cierto tamaño, una cierta forma y una cierta orientación. ¿Sí o no? ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿Alguien sabe qué significa esto? Famoso, ¿ah? Pitágoras. No. Es un círculo. Es una circunferencia. O sea, toda ecuación representa una región en el espacio. Y esa región en el espacio me determina limitaciones. Y eso se ve mediante una ecuación. ¿Estos números de dónde salieron? Según tu profe de química. ¿De la nada? No. Salieron de una ecuación. ¿Cómo se le llama esa ecuación? Ecuación de onda. ¿De quién? Bueno, regresemos a la física. Entonces la luz está conformada por pequeñas unidades llamadas cuantos. Entonces los cuantos dan precursor al inicio de la mecánica cuántica, el estudio de partículas subatómicas que tú espero que te estés acordando, que has visto en química. ¿Ya? Este cuanto de luz presenta, pues obviamente, según una radiación electromagnética, presenta su frecuencia, que sabemos que se mide en Hertz, y presenta su longitud de onda, que sabemos que se mide en. Entonces, gracias a esa longitud de onda, ¿sí? Y gracias a esa frecuencia, se puede determinar la energía de ese cuánto. Y para determinar la energía de ese cuantecito de luz, tienen pues dos formulitas. Se tienen dos fórmulas para calcular esa energía. ¿Cuáles son?
La primera, la energía de ese cuanto es igual a H por F. H por F del cuanto. Está de más mencionarte que de una misma fuente, de un mismo cuerpo emisor, todos los cuantos tienen la misma frecuencia y obviamente la misma longitud de onda. Entonces, F es la frecuencia del cuanto. Pero ¿qué cosa es H? H es la famosa constante de Planck. Esa constante de Planck va a tener dos valores. No es necesario que te lo aprendas, eso sí, el examen de admisión te lo va a dar de dar. ¿Sí? 6,6 por 10 a la menos 34 joule por segundo o 4,14 por 10 a la menos 15 electrovolts por segundo. Ya dependiendo de las unidades en que te pidan la energía, puede estar en joules o en electrovolts, vas a aplicar la unidad. F ya sabes que es la frecuencia, pues, del cuanto, ¿no? Esa es la frecuencia de Hertz. Y la otra fórmula para calcular la energía del cuanto, porque recuerda que esto es una onda electromagnética y lo que aprendimos es que en el vacío aire viaja a una velocidad constante de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y eso era C. Así que también se puede calcular con esta fórmula. H por C entre longitud de onda. Ya sabes que C es la velocidad de la luz en el vacío. Es por 10 a la 8 metros por segundo. H es la constante de Planck y lambda es longitud. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, esta es la contribución más importante de Max Planck, aunque como bien te lo digo, al principio él lo asumió como una travesura matemática. Es algo que no puede ocurrir en la naturaleza, ¿no? La luz no está hecha de algo más pequeño. ¿O sí? Bueno. Pronto lo descubriremos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Entonces, está bien, maestro, que yo pueda decir que la física moderna inicia con Max Planck y con su más grande aportación, que es la cuantización de la energía. Sí, estaría bien decir eso, ¿no? Aunque realmente la física moderna inicia por el estudio de la radiación térmica, pero pues el aporte más importante de Max Planck es eso. Con esto, pues, le dio a Albert Einstein todas las herramientas para explicar fenómenos que físicos muy reconocidos como Philippe Lenard no podían explicar. Es constante por De Planck, la C ¿qué era? la velocidad de la luz en el vacío. ¿No? 3 por 10 a la 8, ¿no? Velocidad de la luz en el vacío. Y la que parece una Y al revés es longitud de En onda. longitud de onda. Longitud de onda. Y este es el otro. Dependiendo de los datos que tenemos, fórmula que utilizas. Ahora vamos a hablar de un patita. Ley del desplazamiento de Wien.
Este señor menciona lo siguiente. Como ya Max Planck había mencionado, pues que un cuerpo puede emitir radiación en función a su temperatura, este pata mide la longitud de onda que puede emitir un cuerpo a diferentes temperaturas y llega a esta ecuación. Esa es la ley de Wien. Bastante obvio. Vamos, ustedes mismos lo pueden interpretar. ¿Qué significa esta ley? Que la temperatura y la longitud de onda, ¿cómo son? ¿Directa o inversamente proporcionales? Inversa. Inversa. Eso significa que mientras más caliente esté el cuerpo, mientras más temperatura tenga, la longitud de onda de la radiación que emite será más grande o más chiquita. Más chica. Ahí está. En Kelvin, ¿ah? Por favor, la temperatura en Kelvin. ¿Ah? Entonces, obviamente, pues la longitud de onda y la temperatura son inversamente proporcionales. Eso significa que mientras más temperatura tenga el cuerpo, la longitud de onda va a ser más pequeña. Y se cumple esta constante. ¿Ya? ¡Qué buen internet! Joder. Vamos a indicar que Wien trabajó No se ve. para longitudes de onda corta. ¿Ah? Porque ahorita voy a poner a alguien que trabajó para longitudes de onda larga. Bien, entonces todo bien con la ley de desplazamiento de Wien, ¿no? ¿Qué dijo este patita? Que la temperatura y la longitud de onda de la radiación que emite son inversamente proporcionales. Mientras más temperatura tenga el cuerpo, la radiación tendrá menos longitud de onda y trabajó para longitudes de onda corta. Si la longitud de onda es muy grande, la temperatura es muy pequeña, es muy probable que esta constante no aparezca y la ecuación no funcione muy bien, que digamos. Esta ecuación tiene una funcionalidad bastante hermosa para longitudes de onda corta. O sea que esta relación de Wien funciona para cuerpos que están a muy altas temperaturas, como la que se encuentra el Sol. Ahí le cae a pelo esta ecuación de Wien. Pero pues si yo agarro al chancho, bebe el chancho por el bien de la ciencia, te vamos a sacrificar. No, ¿por qué? Va a morir, chancho. Entonces, por el bien de la ciencia, chancho, te vamos a calentar. No va a ocurrir nada, pues, porque a lo mucho mi encendedor va a calentar. Ah, pues acaso niños juegan con fuegos peligrosos, no la van a hacer. Entonces, no lo voy a calentar esto, no. Obviamente, pues, no va a cambiar de color, ¿no? No va a comenzar a... Lo único que se va a oscurecer por la presencia del hollín, del dióxido de carbono. Pero no va a cambiar de color. Lo de que es rosado no va a cambiar, pues, a verde, no va a cambiar a azul. No va a cambiar de color. Recuerda que cada longitud de onda yo lo puedo percibir como un color dependiendo de los rangos. Entonces, para temperaturas muy pequeñas, la ecuación de Wien que no se cumple muy bien. Es por eso que Wien trabajó para longitudes de onda corta, para cuerpos cuya temperaturas son muy altas. Por ejemplo, el hierro. Si tú calientas al hierro, primero se torna rojo. Lo sigues calentando, se vuelve medio naranja. Y cuando lo fundes, se torna de un color más o menos amarillo. Ahí te das cuenta que la longitud de onda está cambiando porque es muy perceptible los colores que cambian. Entonces, el hierro sí es un claro ejemplo de que se está cumpliendo la ley de Wien. Se va calentando y va emitiendo radiación a distintas longitudes, cada vez más pequeñas, ¿no? Porque de rojo a amarillo disminuye la longitud de onda. Entonces, ahí sería un claro ejemplo. Y si el cuerpo estuviera más caliente, sería más perceptible esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien con la ley de Wien? Todo bien, profe. Bien, ahora vamos con otros dos patitas, con algo llamado catástrofe
ultravioleta. Acá aparecen dos personas. Lord Rayleigh y James Jean midieron la energía que tiene un cuerpo negro para longitudes de onda cercanas al ultravioleta y utilizaron conceptos clásicos, no conceptos cuánticos, sino conceptos clásicos de la luz, y les salió infinito. Eso es el catástrofe ultravioleta. Lo voy a escribir, ¿ya? Miden la energía que debería emitir un cuerpo negro para longitudes de onda cercanas al ultravioleta. Utilizando mecánica clásica. Y le salió infinito. Por eso se le llama catástrofe. Claro, porque antiguamente o clásicamente hablando, la luz es una emisión continua de energía. ¿Alguien sabe qué significa que algo sea continuo? ¿Alguien puede decirme qué entiende cuando se dice que es continuo? ¿No cambia? No escucho, no puedo. ¿Que no cambia? Que no cambie, ya. Pero utilizando, pues, en base a lo que estamos hablando, significa que algo sea continuo. Se repite frecuentemente. Es constante. Ya, pero modifica el concepto para lo que estamos hablando. Se supone que Max Planck mencionó que la luz, la energía, es discreta. ¿Qué significa? Que tiene pequeñas unidades. ¿Cómo se llaman esas unidades? ¿Cuántos? Cuantos, ¿no? Paquetitos de energía llamados ¿Cuántos? y esos cuantos, esos paquetitos son contables, son finitos. Puede haber 10, puede haber 5, puede haber 10. Por eso es discreto. Discreto significa que lo puedes contar. Vas a llegar a una cierta cantidad. Entonces, con eso en mente, dime qué sería continuo. ¿Puede contar? ¿Algo infinito? Algo que tendría infinitas componentes. ¿Cantidades? Claro, cantidades, componentes. Algo que es continuo significa que lo puedes hacer infinitamente ¿qué? Chiquito. ¿No ves que no tiene unidades? Lo vas a hacer infinitamente chiquito, 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 chiquito. Eso es continuo. En cambio, discreto es algo que vas a hacerlo chiquito, pero vas a llegar a una unidad. Más chiquito que eso no puedes hacer. Entonces vas a toparte con varias de esas unidades y las vas a poder contar. 20, 100, 1 millón, 1 billón, 2 por 10 a la 20, qué sé yo, pero lo vas a poder contar. O sea, Max Planck mencionó que la luz, antes de 1900 se creía que la luz era continuo, infinitamente chiquito, no tiene unidades. Pero Max Planck en su ecuación, al tratar de explicar matemáticamente la energía que emite un cuerpo negro, tuvo que atribuirle que la luz sí tiene unidades, llamados cuantos, para que encaje en mi matemática.
Estos señores quisieron comprobarlo mediante una función y una ecuación y un experimento, y obviamente pues si utilizo la mecánica clásica de que la luz es una emisión continua de energía, de que en el límite la unidad de esa energía va a ser el infinito, entonces le sale esa vaina. Matemáticamente le sale asintótico para longitudes de onda cercanas al ultravioleta, nunca lo alcanza. Asintótico significa que una curva intersecta una recta, pero en el infinito. Entonces, cuando el cuerpo negro alcance la longitud de onda, va a tener una energía infinita en el rango del ultravioleta. Pero si utilizamos el concepto cuántico de la luz, de que la luz no está hecho de unidades infinitas, no es continuo, sino que es discreto, hay una cierta cantidad de cuantos, hay una cierta cantidad de paquetitos, cada paquetito tiene su propia energía, así que va a haber una cantidad limitada de energía y va a tener un tope. Entonces, esto es mecánica cuántica. La luz está hecho de cuantos, y hay una cierta cantidad, hay una cierta energía, y esto es mecánica clásica. La luz es una emisión continua de energía, no tiene límite, es infinita, así que energía infinita. Esto es el catástrofe ultravioleta que encontraron esos dos señores. O sea que Max Planck sí tiene razón. La luz está hecho de cosas muy pequeñas llamados cuantos. Lo verifica la matemática y lo verifican los experimentos. Pero hasta ahora no había un experimento que realmente compruebe la existencia de este cuanto. O sea, de que la luz debe ser cuantizada, ok. De que la matemática cumple para unidades pequeñas, llamados cuantos, ok. Pero hasta ahorita no había un experimento donde se pueda apreciar la naturaleza de este cuanto. No hay. ¿O sí hay? Sí hay un experimento. ¿Saben cómo se llama, verdad? Tú sabes cómo se llama. ¿Cómo se llama ese experimento? Que comprueba la existencia de ese cuanto de luz en la naturaleza. Hablen, ¿cómo se llama? Se llama efecto fotoeléctrico. Y eso es lo que vamos a ver ahora. A menos que alguien tenga alguna duda o alguna pregunta que hacer. ¿Todo bien? Sí, profe. Un ratito, chicos.
Eso fue interesante. Bien. Entonces vamos a hablar ahora del efecto fotoeléctrico. ¿Qué significa incidir? ¿Cómo? Incidir. Chocar. Ya, gracias. Chocar. Un rayo incide, un rayo choca. En una superficie, en una placa metálica, en un cuerpo, en una sustancia. Entonces, el efecto fotoeléctrico, chicos, es un fenómeno bien sencillo. Mira cómo se define. Se define como la emisión de electrones a partir de una placa metálica cuando se le incide radiación. Hay tres personajes que van a estar aquí en el efecto fotoeléctrico. El primero de ellos es el gran Heinrich Hertz, el cual descubre el fenómeno luego está Philippe Lenard, el cual explica el fenómeno, pero no lo culmina. Explica el fenómeno sin culminarlo. Dejó unos conceptos que él no podía explicar el por qué. Y luego está Albert Einstein, el cual culmina la explicación del fenómeno. Y gracias a eso recibe el premio Nobel. Si lo tendría que dibujar, así sería el efecto fotoeléctrico. Aquí hay una placa metálica. Aquí hay un electrón. Y aquí hay una fuente emisora. Entonces de aquí va a venir la radiación. Y sabemos que a la unidad de la radiación, ¿cómo se le llamaba? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se le llama la unidad? ¿Cuántos? Cuánto de luz. Pero él siempre lo rebautiza como fotón. Así que a partir de ahora le vamos a llamar fotón. Ya no le vamos a llamar cuánto, le vamos a llamar fotón. Entonces, este fotoncito incide en el electrón escapa de la placa, para eso tiene que realizar una cierta cantidad de trabajo. Realiza un trabajo
para escapar de la placa. Y luego de eso el electrón sale. Y ese electrón que sale, emitido, se le llama fotoelectrón. Y obviamente sale con un pequeño incremento en su energía cinética. Esto es el efecto fotoeléctrico. Viene un fotón, golpea un electrón y el electrón sale de la placa. La relación es de 1 a 1. ¿Qué significa esto? Que si de la fuente salen 100 fotones, ¿sí? ¿A cuántos electrones van a incidir? A 100 electrones. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Si de la fuente salen 1000 fotones, ¿cuántos electrones va a golpear? 1000 electrones. ¿Cuántos van a salir? 1000 electrones. La relación es de 1 a 1. ¿Todo se entiende hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, escucha lo siguiente. Escucha lo siguiente. Acá dice que el electrón tiene que realizar un trabajo para escapar de la placa. Entonces, imagina, pues, que yo sea el electrón. Estoy aquí en la placa metálica, cerrado, sin poder escapar. ¿Sí? Y yo para escapar de la placa necesito realizar un trabajo. Necesito 10 joules. ¿Sí? Necesito 10 joules. Y de repente viene un fotón con 9 joules de energía. Y me dice, oye, toma, te doy 9 joules de energía. Y yo, en plan de mujer, ¿y qué hago con esto? Y el fotón viene, pues es todo lo que tengo. Sí, pero no me sirve. Así, ¿no? Si choco con la realidad, pues acaso, ¿no? Parecido, nada más. No me sirve. No funciona. Es más, si yo aceptara los 9 joules de energía que me está dando el fotón e intento escapar de la placa metálica y gasto los 9 joules, ¿me voy a escapar? No. Porque ¿cuánto necesito? No. 18. 10 joules. 10 ¿Te das cuenta? Entonces viene otro fotón y me dice, oye, yo también tengo 9 joules y te los voy a dar. Más los 9 que ya tenía son 18. Ya puedes escapar. No, ya me lo gasté. No, me pongo en plan de mujer. No, ya me lo gasté. No. Pero ayer te he dado. Sí, pero hoy es un nuevo día. Ya fue. Porque la verdad, ¿sí o no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, esa es una explicación del por qué, ¿no? El electrón no escapa de la fuente si todos los fotones que vienen tienen 9 joules de energía. Alguien dirá, ya, profe, si un fotón viene con 9 joules de energía y le da al electrón, el electrón necesita 10 para escapar de la placa, pero si viene otro fotón con otros 9, ya, 9 más los 9 anteriores son 18. Una de las explicaciones, ¿cuál es? De que cuando el electrón recibe los primeros 9 joules de energía, ya lo está gastando al intentar escapar de la placa y no lo va a realizar. Entonces, cuando viene el otro fotón, el electrón ya gastó la energía. Entonces, va a estar entre me dan 9 joules, intento y no lo logro. Me dan 9 joules, gasto y no lo logro. Y estoy en ese plan de gastar y no salir, de gastar y no salir, porque nunca me van a dar la cantidad que necesito. Otra explicación es que cuando el electrón comienza a ganar energía, químicamente hablando, porque tengo que usar esta palabra ahora, químicamente hablando, se excita. Se hace enfermo, concéntrate, se excita. Comienza a moverse, comienza a vibrar más fuerte y aparece una propiedad llamada deslocalización de electrones. Entonces, cuando el electrón recibe la energía, comienza a excitarse, comienza a querer escapar de la placa, comienza a deslocalizarse y cuando viene el otro fotón, ya no lo puede ver y se va hacia otro electrón que está menos energético y sí necesita esa energía. Entonces, hay dos posibles explicaciones de por qué, a pesar de que el fotón tenga menos energía, ¿no? Y tú dices, ya, pero que vayan 2, 4, 5, 6 fotones. No, la relación es de 1 a 1.
¿no? La explicación más creíble es esa. Viene un fotón con 9 joules de energía. Yo como electrón estoy en una placa metálica cuyo función trabajo vale 10. Me das los 9 joules, yo voy a intentar escapar al gastarlos. Se me acabó los 9 joules y no logré escapar. Viene otro fotón, gasto y no escapo. Viene otro gasto y no escapo. Entonces, no es que los dos fotones vienen al instante. Así no funciona la mecánica cuántica, así no funciona el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico funciona de 1 a 1. Entonces, para que el electrón escape, el fotón debe de tener una energía mínimamente igual a ¿quién? Dime tú. Al electrón. Caramba. Para que el electrón escape, el fotón debe darle una energía, debe 10 tener joules. una energía 10 mínima joules. igual a ¿quién? A 10 joules. 10 joules. ¿Qué cosa era 10 en mi ejemplo? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa era 10? ¿Qué cosa era 10? ¿El? El trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para escapar. Para escapar de la placa. Muy bien, para escapar de la placa. Entonces, si el fotón viene con menos energía que la cantidad de trabajo, ¿saldrá el electrón? No escapa. No, no puede. ¿Ocurre efecto fotoeléctrico? No. Entonces, para que ocurra efecto fotoeléctrico, el fotón tiene que tener una energía mínimo igual a la cantidad de trabajo para que escape el electrón de la placa. Si el electrón de la placa necesita 10 joules de trabajo, el fotón debe de tener mínimo esos 10 joules. Mínimo. Si tiene menos, ya sabes lo que pasa. Le va a dar, lo va a gastar, pero no va a escapar. O sea, por la pura le estás dando energía. No va a ocurrir. Oiga, profe, si el fotón viene con 12 joules de energía, ahora sí, si el fotón viene con 12 joules de energía, el electrón dice, fuera de los 10, toma los 10, escapé de la placa. Pero ¿qué hace con los otros 2 joules que le sobran? ¿Los deja? Se va acá. ¿Qué es esto? Energía cinética. Muy bien. ¿Y qué pasa si el fotón ahora viene con 15 joules de energía? ¿Cuánto va a gastar el electrón para escapar de la placa? 10, 10. ¿Cuánto le sobra? 10, 5. 5. Le sobra 5 joules. ¿Dónde van esos 5 joules? A la energía cinética. Si el fotón viene con 20 joules de energía, ¿cuánto gasta el electrón para escapar de la placa? 10 joules. ¿Cuánto le sobra? 10. ¿A dónde se va? Para la energía cinética. Pregunta, tipo examen de admisión. Mientras más energía tenga el fotón, ¿qué cosa aumenta del electrón? Aumenta la energía cinética. Excelente. Se te pregunta, mientras más energía tenga el fotón, más función trabajo tendrá la placa. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? No, falso. 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 La función trabajo aumentaba. ¿Qué cosa aumentaba? Se aumentaba la energía del fotón. La energía cinética aumenta. Claro, mientras más energía tenga el fotón, la energía cinética del fotoelectrón o del electrón emitido va a ser más alta. La función trabajo es un pago único. No va a aumentar. Ahora, cuánticamente hablando, para aumentar la energía del fotón, ¿qué debe de aumentar del fotón? ¿Cómo se calcula la energía del fotón en primer lugar? A ver, ¿quién se acuerda? H por frecuencia. Constante de plan por frecuencia. Había dos, dime una. Constante de plan por frecuencia. Muy bien, H por E, constante de plan por frecuencia del fotón. Bueno, H es una constante, entonces, ¿de qué depende la energía del fotón? De la frecuencia. De la frecuencia, muy bien. Eso significa que si el fotón tiene una frecuencia muy alta, va a tener una energía muy alta. Y si la energía es muy alta, ¿qué cosa va a aumentar del electrón? Su función trabajo. cinética. Bien, entonces para aumentar la energía cinética, ¿qué debería de aumentar del fotón? Su frecuencia. frecuencia. Excelente, muy bien, su frecuencia. frecuencia. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si es que yo aumento la intensidad de la fuente? Aumentar la intensidad de la fuente es aumentar el tamaño. Si con esta fuente están saliendo 50 fotones, ¿sí? Y yo aumento la intensidad, ahora van a salir 1000 fotones.
¿Qué es lo que pasa si aumento la intensidad de la fuente? ¿Qué cosa está aumentando? ¿La cantidad de qué? La cantidad de fotones. Muy bien, la cantidad de fotones. Aumentar la intensidad de la fuente es aumentar la cantidad de fotones. No es aumentar la energía. Si muchos confunden, aumentar la intensidad, aumenta la energía. Epa, Camagüey, ¿qué fue? Eso no es así. Aumentar la intensidad de la fuente es aumentar la cantidad de fotones que van a volver a la placa. Para aumentar la energía de la fuente, ¿qué debo de hacer? Aumentar su qué, lo acaba de decir. Frecuencia. Su frecuencia. Muy bien. Aumentar su Entonces, frecuencia. aumentar la intensidad de la fuente, ¿qué cosa es? Aumentar la cantidad de... De fotones. Fotones. Si aumenta la cantidad de fotones, ¿qué cosa aumentaría? ¿La frecuencia? La energía cinética. Oh, ya hemos dicho que para aumentar la energía cinética, yo tengo que aumentar la frecuencia. Pero si yo aumento la cantidad de fotones, si aumento la intensidad de la fuente, vamos, razona, ¿qué crees que aumentaría? Electrones. La relación es de 1 a 1. Electrones. Efecto fotoeléctrico sería más. Trabajo. Habría más ¿Aumenta el trabajo? No. Energía cinética. Más electrones liberados. Muy bien. electrones. Saldrían más electrones, pues. ¿No ves que si viene un fotón, choca, sale un electrón? Si vienen 10 fotones, chocan, salen 10 electrones. Si vienen 100 fotones, chocan, salen 100 electrones. Entonces, aumentar la intensidad de la fuente, ¿qué cosa era? ¿Qué cosa era? Aumentar la cantidad de... La cantidad de fotones. Si aumenta la cantidad de fotones, ¿qué cosa aumentaría? La cantidad de La cantidad de electrones electrones liberados. emitidos. Claro, la cantidad de electrones emitidos, que se le llama fotoelectrones. Muy bien, excelente. Entonces, acuérdense de eso. Pero, ¿qué es lo que pasaría si el fotón tuviera una energía más pequeña que el trabajo que necesita el electrón? Se queda en la placa. No puede Y si salir. yo lo irradio con una fuente muy grande, ¿interesa? Igual. Igual, ¿verdad? No interesa. Sí, así agarres una fuente, pues, del tamaño, no sé, pues, de una casa, no interesa. No interesa la cantidad. ¿Qué es lo que interesa? La frecuencia de cada uno de esos fotones, porque así hubiera 1.000.000 de fotones, pero la energía de cada uno de ellos es muy chiquita, su frecuencia es muy pequeña, entonces el electrón jamás va a escapar. Eso lo explicó hasta Vegeta. ¿Se acuerdan en la saga de Majin Buu Gordo? Cuando el gordo le estaba sacando su miércoles a Vegeta, y viene Trunks chiquito y le mete un patadón. ¿Y qué dijo Trunks? Papá, pero vamos a pelear todos juntos con Gordon, vas a ver que le ganaremos. Vegeta dijo, no, fotones, tranquilos. No interesa la cantidad, no interesa cuántos vayamos. Lo que interesa es la frecuencia. Bueno, ahí utilizó las técnicas, ¿no? Pero es verdad. Así seamos 1.000.000 todos. Somos muy débiles. No vamos a hacerle nada al gordo. Lo mismo, fotones, así seamos 1.000.000. Tenemos una frecuencia muy chiquita, una energía muy chiquita. No vamos a arrancar ni un electrón. Entonces, para que el efecto fotoeléctrico se lleve a cabo, ¿interesa la cantidad de fotones o interesa la energía del fotón? La energía del fotón. Energía de Y fotón. interesar la energía de fotón significa que interesa su frecuencia, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Ujú. ¿Se entendió entonces cómo funciona esto? Sí. No te preocupes que lo voy a escribir, pero me interesa que sepas cómo funciona esta vaina. ¿Alguna pregunta? Voy a tomarle fotos. Bien, vamos a escribir entonces todo lo que hemos discutido hasta el momento. Profe, cada fotón va a tener diferente frecuencia. ¿Ah? La frecuencia va a ser diferente para cada uno de
de los fotones? No, si es de una misma fuente, todos los fotones tendrán la misma frecuencia. Es por eso que se habla también de frecuencia de la radiación. Porque la radiación, así tenga 1000 fotones, cada uno de esos fotones va a tener la misma frecuencia. Porque vienen de la misma fuente. Ah, ok. Muy bien, entonces nosotros vamos a utilizar dos conceptos. El primero es la conservación de la energía, el cual menciona pues que la energía del fotón, ¿a qué va a ser igual? ¿A la energía de quién? Del electrón. Claro. Y el electrón utiliza esa energía para hacer dos cosas. A ver, ¿para hacer qué? Hacía dos cosas el electrón. Primero, ¿qué hacía? ¿Un qué? ¿Qué cosa tenía que hacer primero el electrón? ¿Escapar de la placa? De la capa. Trabajo. Un trabajo. Un trabajo, claro. ¿Para qué? ¿Para qué? Trabajo. Para Para escapar de la placa. Escapar de la placa. ¿Y luego qué hacía? Bueno, si es que le Para sobraba escapar de la energía, ¿qué placa. hacía? Aumentaba su Incrementaba. energía. Aumentaba energía cinética. Entonces, este electrón va a realizar Energía una cinética. pequeña cantidad de trabajo y va a incrementar su energía cinética. No te preocupes, le voy a poner nombre. A esto de acá se le llama función trabajo. Obviamente, ¿no? En joules. A esto también se le llama energía de ligadura. Y tiene bastante sentido, pues, ¿no? Porque el electrón de alguna manera está ligado a la placa. Entonces, para que el electrón se desligue, tengo que darle una cierta energía, ¿no? Para que se vaya. Esto de acá, bueno, ya sabes que pues, para algún diseño le voy a poner, ¿no? Energía cinética del fotón. Ya, ahí está. Entonces ya saben lo que significa la phi, que es la función trabajo, energía de ligadura, obviamente el trabajo que requiere hacer el electrón para escapar de la placa y luego incrementar su energía. El segundo concepto que se utiliza es la cuantización de la energía. ¿Y cuál es ese? H por F de quién? Del fotón es igual a H por F sub 0 más el incremento de la energía cinética. Ahí está. No te asustes. Se supone que esto de acá, ¿qué cosa es? Habla. La función trabajo. Claro, ¿no? La cantidad de trabajo que requiere la placa se calcula como H por F sub 0. F sub 0 tiene un nombre, se le llama frecuencia Umbral. umbral. Y mira, tiene bastante sentido. Pues, si la función trabajo se calcula como H por F por F sub 0, ¿no? Y la energía del fotón se calcula también como H por F, que es frecuencia del fotón. Y habíamos dicho, ¿no? Que la energía del fotón mínimo debe de ser igual a ¿quién? A la función trabajo. O sea, habíamos dicho esto, ¿no? Que la energía del fotón mínimo, ¿a qué debe ser igual? Mínimo debe ser igual a la función trabajo. ¿Para que ocurra qué cosa? Efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico. Pero ahora tú ya sabes que gracias a la cuantización de la energía de Max Planck, esa función trabajo es H por F sub 0, que es frecuencia umbral. Y la energía del fotón es H por frecuencia del fotón. Como estas H son iguales, entonces, date cuenta, la frecuencia umbral, ¿qué cosa sería? ¿Se Frecuencia dan cuenta o mínima. no se dan cuenta?
es la frecuencia mínima que debe tener ¿quién? El fotón. Claro, pues, obvio. ¿No ves que la función trabajo depende de la frecuencia umbral y la energía del fotón depende de la frecuencia del fotón? Si esta energía debe de ser mínimamente igual a ella, y estas dos son constantes, la frecuencia del fotón debe ser mínimamente igual a ¿quién? A la frecuencia umbral. Frecuencia umbral. Entonces la frecuencia umbral es la frecuencia mínima que debe tener un fotón. Si la frecuencia del fotón es más pequeña que la frecuencia umbral, es obvio que la energía del fotón va a ser menor a ¿quién? ¿Qué es esto, pues? Función trabajo. Y si la energía del fotón es menor a la función trabajo, ¿hay efecto fotoeléctrico? No, no hay. ¿Te das cuenta o no? Entonces, íntimamente hablando, para que ocurra efecto fotoeléctrico, ¿cómo debe ser la frecuencia del fotón? Mínimo. Mínima a la frecuencia Mínima. umbral. Mínima a la frecuencia ¿quién? Umbral. Mínimamente igual. ¿Puede ser mayor? Sí. Sí, sí Claro, puede. claro. ¿Puede ser menor? No. No. Porque si la frecuencia del fotón es menor a la frecuencia umbral, ¿qué va a pasar con la energía del fotón? No sería suficiente. Claro, va a ser insuficiente, pues. Va a ser menor a la función trabajo. O sea, no hay efecto fotoeléctrico. Eso quiere decir lo siguiente. Para que ocurra efecto fotoeléctrico, dos puntos. La frecuencia del fotón debe ser mayor o mínimo igual a ¿quién? ¿Cómo se llama esto? Frecuencia umbral. Porque eso significaría que la energía del fotón va a ser mayor o mínimo igual a ¿quién? A la función trabajo. La multiplicas por H, Función la multiplicas por H, no, esto se vuelve energía y esto función trabajo. Eso no es la condición que habíamos discutido al inicio para que pueda expulsar electrones la placa. Sí, claro. Sí creo. Obvio, pues. Si el fotón viene con una energía más pequeña que la cantidad de trabajo, no va a salir el electrón nunca. Tiene que venir con una energía mínimamente igual a la función de trabajo. Y si viene con más, bacán, porque incrementa ¿qué cosa? La energía cinética. Obvio, mientras más energía tenga el fotón, más energía cinética va a tener el electrón. ¿Sabes? Pero acá voy a poner una pequeña... ¿Cómo se calculaba la función trabajo? H por F sub 0, ¿verdad? Sí. Ya, pero esa función trabajo también se puede calcular como H por C sobre lambda sub 0. A ver, razona, piensa. Si esto es frecuencia umbral, ¿esto qué cosa es? Longitud de Longitud de onda umbral. Muy bien. Es que no era tan complicado. Eso significa, porque te acuerdas, ¿verdad? El fotón, su energía se podría calcular como H por F o H por C de longitud de onda, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, pregunta, para que la energía del fotón sea muy grande, ¿cómo debe ser su frecuencia? Muy grande.
muy grande. Mayor. Por esta fórmula, ¿sí o no? Si la frecuencia aumenta, obviamente la energía también aumenta. Pero si yo utilizo la otra fórmula, ¿será lo mismo? Para que la energía del fotón sea muy grande, su longitud de onda también debe ser muy grande. ¿Sí? ¿Funciona igual? No, debe ser debe ser menor. menor. No. Ah, funciona al revés. En términos de longitudes de onda, si la longitud de onda del fotón es muy chiquita, ¿cómo es su energía? Muy grande. ¿Sí o no? Son inversamente proporcionales, pues obviamente. ¿Eso significa? ¿Eso qué significa? Que la longitud de onda debe ser muy grande o muy chiquita. Muy chiquita. Claro, eso significa que la longitud de onda no debe ser muy grande, ¿sí o no? Porque si es muy grande, su energía puede ser muy pequeña. Entonces, en términos de longitud de onda, tiene que haber un máximo. Más grande no puede ser, debe haber un máximo. Y eso es esto, ¿no? Entonces, la longitud de onda umbral, ¿qué cosa es? Es la longitud de onda mínima, perdón, máxima, que necesita ¿quién? Máxima de un fotón. Entonces, acuérdate de eso. Si F sub 0 es frecuencia umbral, esa frecuencia, ¿cómo debe de ser? Mínima. Pero L sub 0 es la longitud de onda umbral, y esa longitud de onda, ¿cómo debe de ser? Máxima. Entonces, acá se cumple lo mismo. La longitud de onda de un fotón debe ser menor o máximo igual a la longitud de onda umbral. Claro, pues como la longitud de onda no debe ser muy grande, debe haber un máximo. Si es más grande, la energía es muy chiquita. Y como frecuencia no debe ser muy chiquita, debe tener un mínimo. Si fuera muy chiquita, la energía también es muy pequeña. Es por eso que hay dos. Hay la frecuencia umbral, que es la frecuencia mínima, que necesita un fotón, y está la longitud de onda umbral, que es la longitud de onda máxima, que necesita un fotón. Recuerda que un fotón no puede tener una longitud de onda muy grande, que es lo mismo decir que no puede tener una frecuencia muy pequeña. Recuerda que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a colocar las características. Vamos, muchachos. Aumentar la frecuencia del fotón. ¿Aumenta qué cosa? Aumenta la energía cinética del fotoelectrón. Aumentar la intensidad de la fuente, ¿qué significa? Aumenta el número de electrones emitidos. Muy bien. Aumenta el número de fotoelectrones o electrones emitidos, están bien.
Entonces, ¿todos de acuerdo con eso, chicos? Son las dos conclusiones más importantes. Aumentar la frecuencia del fotón aumenta la energía cinética del fotoelectrón y aumentar la intensidad de la fuente aumenta el número de fotoelectrones. Bien, ahora vamos con la conclusión más importante. Para que todo esto ocurra, el fotón debe de comportarse como una partícula. Si no, no se cumple todo. Y gracias a esto es que se demuestra el comportamiento dual de la luz. O sea, el efecto fotoeléctrico no solamente asegura la existencia de la unidad de la luz, o sea, la existencia del fotón en la naturaleza, sino que también demuestra que dicho fotón debe de comportarse como si fuera una canica, una partícula que interacciona con el electrón brindándole su energía. Esa es la conclusión más importante. Que la luz se comporta como una partícula. O sea, el comportamiento dual de la luz. Entonces, profe, durante el efecto fotoeléctrico la luz se comporta como partícula. Así es, ahí dice, ¿no? Para que todo esto ocurra, el fotón debe de comportarse como una partícula. Entonces, si te preguntaras, durante el efecto fotoeléctrico, la luz se comporta como, dos puntos. ¿Qué vas a marcar? Partícula. Profe, si no hay partícula, ¿qué cosa busco? Corpúsculo. También es una palabra que puede hacerse. Corpúsculo. Entonces ahora ya saben cómo funciona el efecto fotoeléctrico, cuál fue la conclusión más importante de este fenómeno. No solo demostrar la existencia de las unidades de la luz, sino que dichas unidades, que ahora se llaman fotones, se comportan como si fueran partículas durante dicho fenómeno. Comportamiento dual de la luz. Y esta conclusión, pues, desató una desencadenada lluvia de teorías, una desencadenada lluvia de héroes y villanos, ya que es el precursor de la mecánica cuántica. A partir de acá aparecen nombres que seguramente has visto, aparece Rutherford, Oppenheimer, aparece Thomson, aparece Bohr, Heisenberg, Rödinger, aparecen bastantes personajes que comienzan a estudiar el mundo de las partículas subatómicas, utilizando el concepto de que la luz es una unidad llamada fotón que a veces se comporta como partícula y a veces no. ¿Por qué Hikari? Hikari la hoja. Digimon. Lo que pasa es que Hikari en español se complica luz. ¿Luz? Y por eso me gusta. Ah, ya. Ya es lo que es. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a mencionar a uno de esos tantos físicos, de esos tantos científicos. Vamos con la teoría onda-materia.
propuesta por Lois de Broglie. Muy bien. A partir de acá para adelante van a agarrar como conejillo de India al electrón. Así que la teoría de la materia, propuesta por Lois de Broglie, menciona que el electrón posee propiedades ondulatorias. Significa que se propaga como una onda. Cuya fórmula es esta de acá. H entre masa o rapidez. Ya sabes que H es constante de Planck, M es masa en kilogramos, ¿ya? Y V es rapidez en metros por segundo. Esto fue demostrado experimentalmente. Por la difracción de electrones. Luego tenemos al principio de incertidumbre. Propuesto por el señor Heisenberg. Menciona que no se puede calcular en simultáneo la posición y el momento lineal, aunque eso realmente es velocidad en realidad, el momento lineal sobre velocidad. De un electrón. O sea, en realidad, posición y velocidad en simultáneo no se puede calcular para un electrón. ¿Solo esas dos magnitudes? No, también está la energía y el tiempo.
Esas dos parejas de magnitudes no se pueden determinar en simultáneo para un electrón. Eso es lo que menciona Heisenberg. Debido a esta inecuación que él presentó. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, chicos? Todo bien, profe. Esa es la ecuación que él presentó. Donde delta de X es la incertidumbre de la posición y delta de P la incertidumbre del momento o la velocidad. Entonces, mientras esta incertidumbre se haga más pequeña, o sea, tengas mayor precisión en la posición, esta incertidumbre se hace más grande. O sea, tienes menos precisión de hallar el momento lineal, de hallar la velocidad de la partícula. ¿Sí? Por eso es que se dice que no se puede calcular en simultáneo, según este principio, según Heisenberg. Y esto conlleva a dos conclusiones que no le gustó para nada a Albert Einstein. Menciona que el mundo microscópico es probabilístico y el mundo macroscópico es determinístico. A nivel de partículas subatómicas, tú jamás vas a saber qué es lo que está ocurriendo, más que solo tendrás una probabilidad de lo que podría ocurrir. Pero a nivel macroscópico, tú sí puedes determinar lo que va a ocurrir. Tú puedes lanzar una partícula con un cierto ángulo y tú puedes determinar el tiempo que va a tardar en llegar a esa posición, la energía que va a tener y obviamente la velocidad, la función, la energía y el tiempo. Vas a poder determinarlo todo. En especial las magnitudes que Heisenberg dice que no se pueden calcular en simultáneo. Esto es algo que a Albert Einstein no le gustó, pues ya que él mencionó su famosa frase: Dios no juega al azar con las leyes del universo. Debe haber un porqué, ¿no? Él no estaba de acuerdo. Incluso antes de morir, estaba trabajando en una teoría que refutaba esto. A pesar de que los dos eran muy buenos amigos. Bueno, eso dicen los libros y Wikipedia. Bien, chicos, entonces ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Ya? Solo es teórico, acá no es que vayas a aplicar esto en un problema. Es teórico, nada. Es teórico. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿podría repetir la parte de energía y tiempo? De incertidumbre. ¿Cómo, disculpa? ¿Podría repetir la parte de energía y tiempo del principio de incertidumbre? Perdón, ya le hice volumen a mi celular. ¿Podría repetir la parte de energía y tiempo del principio de incertidumbre? Claro, es lo mismo, o sea, vas a tener lo mismo, vas a tener la misma ecuación, pero ya no posición, sino tiempo y energía. O sea, básicamente vas a tener la misma ecuación, pero ya no con posición y momento lineal, sino con tiempo y energía. Mientras más preciso tengas al tiempo, menos impreciso tendrás la energía que tienes. Mientras más precisa tengas a la energía del electrón en un cierto punto, menos preciso tendrás en el tiempo que durará esa energía. Puede durar un segundo, puede durar un milisegundo, puede durar para siempre. Eso es lo mágico y contradictorio de este principio. Puede que ocurra, como puede que no, o puede que ocurran los dos también.
Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo bien? A partir de acá, muchachos, nos falta... Voy a tomar una foto. A partir de acá, nos faltaría ver... la teoría de la relatividad de Albert Einstein, la especial y la general, y la fisión y fusión nuclear para ya hacer los ejercicios. ¿Sí? Pero obviamente por tiempo no lo voy a hacer, no quiero quedarme a medias. ¿Sí? Así que chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí, muchachos. Ya espero que se haya entendido, espero que realmente se haya comprendido. Repasen los conceptos, muchachos. Y ya vamos a continuar. En la tarde tenemos otro bloque, ¿verdad? Sí, en la tarde, a las 3:15. Entonces, Sí. a las 3:15, muchachos, nos volvemos a ver para poder terminar con la teoría de la relatividad y con la fisión y fusión nuclear. Y ya habríamos dado por finalizado el tema de física. El curso ya quedaría finalizado. Ya, muchachos, así que vamos a dejar la clase hasta aquí. Y nos vemos